Jacob amaba a José, el hijo de su vejez, con una profundidad y ternura que no prodigaba a sus otros vástagos. Este afecto no era simplemente una preferencia, era la manifestación de una conexión especial, quizás porque José había nacido de Raquel, la esposa a la que más había amado, y quizás también porque veía en el joven un espíritu diferente, más cercano a la rectitud y a la sabiduría que él mismo atesoraba. Para sellar este amor y distinguirlo, Jacob cometió un error de juicio que, sin querer, encendió la llama de la discordia. Le mostró un favor especial confeccionándole una hermosa vestidura larga, de muchos colores, un manto que no solo era un signo de riqueza, sino, más significativamente, un símbolo de autoridad y la preferencia de su padre para un papel de liderazgo futuro. Esta prenda se convirtió en el blanco de las miradas más oscuras. Cuando los 10 hermanos mayores vieron la magnitud de este amor y el significado inequívoco del regalo, la semilla de la envidia, que quizás ya existía latente, germinó con una rapidez espantosa. No podían soportar ver a su hermano menor ataviado con tal distinción, mientras que ellos, los fuertes y experimentados pastores, solo poseían el ropaje rudo y funcional de su duro oficio. El amor de Jacob por José se transformó a los ojos de los mayores en una grave injusticia. El resentimiento se convirtió en un odio palpable que envenenaba su trato diario. Les era imposible dirigirle una sola palabra de paz. Toda comunicación estaba cargada de burla y hostilidad silenciosa. Pero esta marcada preferencia paterna no era la única razón, ni siquiera la más punzante. José, sin la astucia o la malicia para ocultar lo que creía ser una comunicación divina, era un soñador, y sus sueños eran inquietantes. Tuvo un primer sueño que, con la inocencia y la imprudencia de la juventud, se apresuró a relatar a sus hermanos sin darse cuenta del fuego que encendía con cada palabra. «Escuchad, por favor, este sueño que he tenido», les dijo con los ojos brillando. «Estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí que mi gavilla se levantó y se quedó derecha. Entonces vuestras gavillas se pusieron alrededor y se inclinaron ante mi gavilla». Las palabras cayeron como piedras sobre el resentimiento de sus hermanos. La respuesta fue inmediata y feroz, preñada de un sarcasmo amargo. «¿Acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás de nosotros?» Desde ese día, el odio de sus hermanos se hizo más intenso a causa de sus sueños y de las palabras con que los contaba. Pero José, quizás sintiendo el peso de un destino inevitable, tuvo un segundo sueño aún más audaz y revelador. «He tenido otro sueño», anunció esta vez, «y he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí». Este sueño fue relatado no solo a sus hermanos, sino también a su padre Jacob. Jacob, aunque amaba a José, no pudo evitar reprenderle, quizás por el temor a las implicaciones de tal arrogancia o por la comprensión de la peligrosa envidia que esto generaría. «¿Qué es este sueño que has soñado?», le preguntó. «¿Acaso hemos de venir yo, tu madre y tus hermanos, a inclinarnos hasta el suelo ante ti?» A pesar de su reprensión, la Biblia registra que su padre guardó el dicho en su corazón, meditando sobre la posible verdad profética. Sin embargo, para los hermanos, este segundo sueño fue la gota que colmó el vaso. Su animadversión se solidificó en una malicia activa y peligrosa. Si esta reflexión está siendo de valor para ti, te invito a apoyar este trabajo. Puedes suscribirte al canal y compartir este video con tus seres queridos para que más personas puedan conocer esta historia y sus enseñanzas.
El tiempo pasó, y los hermanos mayores de José se encontraban lejos del hogar. Habían llevado los rebaños de su padre a pastar en las llanuras abiertas de Siquem, un lugar que no estaba exento de riesgos. Jacob, en su preocupación y quizás con el deseo de integrar a José en las responsabilidades familiares a pesar de su juventud, le encomendó una misión que sellaría el destino del muchacho. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender, Jacob llamó a José y le dijo: «Mira, tus hermanos están apacentando las ovejas en Siquem. Ven, te enviaré a ellos». José, obediente y sin presentir el peligro que acechaba, respondió con la sencillez de su corazón: «Heme aquí». Jacob le dio su encargo: «Ve ahora, mira a ver si tus hermanos y el rebaño están bien, y tráeme noticias». Así partió del valle de Hebrón, caminando a través de la árida geografía en busca de sus hermanos. Llegó a Siquem, pero no los encontró allí. Desorientado, vagó por el campo hasta que un hombre, viéndolo errante, le preguntó qué buscaba. José explicó: «Busco a mis hermanos. Te ruego que me digas dónde están pastando». El hombre le informó que habían partido de allí y se dirigían a Dotán. José, con perseverancia, continuó su camino hacia Dotán. Su larga túnica de colores brillantes, que lo hacía tan visible y lo distinguía, se convirtió ahora en una señal de su inminente perdición. Desde lejos, los hermanos lo vieron acercarse mucho antes de que él pudiera reconocer sus rostros endurecidos por el sol y la malicia. La visión de la odiada vestidura de colores encendió su furia y les sirvió de excusa para ejecutar un plan largamente cocinado en el silencio de su envidia. «Miren, ahí viene el soñador», exclamaron unos a otros, el sarcasmo escupiendo veneno. Y entonces, en un acto de absoluta frialdad, maquinaron su crimen. «Ahora, pues, venid y matémosle, y echémosle en uno de estos pozos, y diremos que alguna bestia salvaje lo devoró, y veremos qué será de sus sueños». Querían deshacerse no solo del muchacho, sino de la idea misma de su preeminencia, de las palabras proféticas que los humillaban. Sin embargo, en medio de esta oscura asamblea, una voz de conciencia, aunque tardía y comprometida, se levantó. Rubén, el primogénito, sintiendo quizás la responsabilidad de su posición y el horror de derramar sangre de su propia carne, intervino. «No derraméis sangre», gritó. «No pongáis las manos sobre él. Echadle en ese pozo que está en el desierto, pero no le pongáis mano encima». La intención secreta de Rubén no era salvar a José en el momento, sino protegerlo de la sed de sangre de sus hermanos para poder regresar más tarde, sacarlo del pozo y devolverlo sano y salvo a su padre. Los demás, aliviados de no tener que mancharse las manos directamente, aceptaron el plan. El pozo era seco, una cisterna inutilizada en lugar de abandono y lenta agonía, pero no de muerte instantánea a manos de ellos. Cuando José llegó hasta ellos, cansado y contento de haberlos encontrado, no hubo saludos ni preguntas sobre su padre, ni siquiera una bienvenida. Sus hermanos se abalanzaron sobre él sin piedad. El primer acto de humillación y violencia fue despojarlo brutalmente de la prenda que tanto odiaban, la vestidura larga de muchos colores. La rasgaron y la pisotearon. Luego agarraron al joven aterrorizado y lo arrojaron sin contemplaciones al fondo del pozo. El impacto del aterrizaje, el eco de su caída y el silencio helado del fondo del pozo mustio fueron el único testimonio de su desesperación y súplica. José se encontró solo en la oscuridad, rodeado por la tierra y las piedras, clamando por ayuda a sus hermanos, quienes lo ignoraron con una crueldad pétrea. Increíblemente,
Después de cometer este acto atroz y dejar a su hermano a su suerte, los hermanos se sentaron a una distancia prudente para comer pan. Con el ruido de la masticación y la indiferencia que solo una conciencia reprimida puede permitir, se sentaron a decidir qué hacer con él y cómo perpetuar su engaño. Mientras estaban sentados, con la mirada vagando sobre la extensión del desierto, vieron acercarse a un grupo de viajeros. Era una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con sus camellos cargados de especias, bálsamo y mirra, con destino a Egipto. En ese momento, la mente más calculadora y menos sangrienta del grupo, la de Judá, se iluminó con una idea que les ofrecía una solución que era a la vez rentable y exenta de la culpa directa de un asesinato. Se dirigió a sus medio hermanos con una lógica brutalmente pragmática. ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su sangre? No pongamos las manos sobre él. Es nuestro hermano, nuestra propia carne. Estas palabras tenían un tinte de moralidad, pero su verdadera motivación estaba en la siguiente frase: «Venid, vendámosle a los ismaelitas y que no sea nuestra mano sobre él». La idea fue recibida con aprobación. No derramarían su sangre, pero lograrían deshacerse de él para siempre y obtener un beneficio económico. La transacción sería la limpieza moral que necesitaban para dormir por las noches. Sin perder un instante, subieron a José del pozo. Era un muchacho de unos 17 años, aterrorizado y suplicante, pero sus ruegos cayeron en oídos sordos. Sus hermanos, los guardianes de su propia sangre, lo entregaron a los comerciantes del desierto por la suma de 20 piezas de plata. Era el precio de un esclavo joven, una miseria por la vida de un hijo de Israel. ¡Qué acto más vil, falto de bondad y traicionero! Los ismaelitas tomaron a José y continuaron su camino, llevándolo atado hacia el gran reino del Nilo. El joven, cuyo destino había sido pronosticado en sueños de grandeza, se encontraba ahora encadenado, dirigiéndose a una tierra extraña y a la servidumbre. Mientras esto ocurría, Rubén, que había estado ausente de la conspiración de la venta, regresó al pozo con la intención de rescatar a su hermano. Al asomarse y no encontrar a José, rasgó sus vestiduras con desesperación. Regresó con sus hermanos, clamando con angustia: «El muchacho no está. ¿Y a dónde iré yo ahora?». Fue entonces cuando la conspiración se cerró con un acto final de engaño y malicia que les permitiría enfrentar a su padre. Mataron una cabra de su rebaño, tomaron la hermosa vestidura de José, el símbolo de la preferencia paterna que había originado toda la tragedia, y la sumergieron una y otra vez en la sangre tibia y oscura de la cabra, hasta que quedó empapada, desgarrada y manchada de un modo convincente. Con el corazón endurecido, le llevaron la vestidura a su padre, Jacob. No hablaron directamente de la muerte de José, sino que presentaron la prenda como una prueba irrefutable, una pregunta con una única y horrible respuesta. «Hallamos esto», le dijeron con voces que simulaban consternación. «Mírala y ve si no es la vestidura de tu hijo». Jacob no necesitó más. Reconoció de inmediato los colores, el tejido y el inconfundible diseño del manto que él mismo había regalado. Su visión de la sangre y los jirones le desgarró el alma. «Es la vestidura de mi hijo», clamó el anciano padre con el corazón roto. «Alguna bestia salvaje lo devoró. De seguro que José ha sido despedazado». Inmediatamente, Jacob rasgó sus ropas, se vistió de cilicio sobre sus lomos y comenzó un duelo profundo y prolongado por su amado hijo. Lloró por muchos días, y aunque todos sus hijos e hijas intentaron consolarle, él se negó a ser consolado, diciendo: «Ciertamente descenderé enlutado al Seol, donde está mi hijo». Y así su padre lloraba por él, con un dolor que no se apaciguaría. Pero,
A pesar de la certeza y el dolor de su padre, los hermanos sabían la verdad. José no estaba muerto. Había sido traicionado, abandonado y vendido. Y ahora, mientras su padre se hundía en el luto, José era llevado por la ruta de las caravanas, con las cadenas resonando a cada paso, hacia el poderoso y misterioso Egipto, donde le esperaba un destino que sus hermanos no podían imaginar. Un destino que pondría a prueba su fe, su carácter y que, finalmente, daría cumplimiento a los sueños que habían encendido la llama de la envidia. Gracias por haber visto el video. Te invito a que te suscribas al canal y compartas el video por entre tus amigos y familiares.